pies. Como lo vas encontrando, lo vamos a ir poniendo sobre nuestros pies. Éxodo 3, del 7 al 10. Amén, amados hermanos, ¿lo tenemos? Gloria a Dios, vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, diga su clamor, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Leamos el 11 también, nada más. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Padre celestial, en el nombre bendito y poderoso de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana, y te doy gloria, honra, alabanza, Señor, y te doy gracias porque me das una vez más el privilegio y la gran, pero gran bendición y la gran responsabilidad de exponer tu palabra tal y como está escrita delante de tu pueblo. Úsame, Dios, para poder ser ese intérprete, Dios, ese hombre, Dios, que a través de tu presencia, Señor, puedo traer tu palabra con claridad, Señor, como tiene que ser y como está escrito delante de tu iglesia. Y simplemente, Dios, te pido que sea hoy tu instrumento, ese portador de tu voz para la gloria y la honra de tu nombre. Espíritu de Dios, tu presencia está en este lugar. Quita todo espíritu de distracción, quita todo aquello, toda pesadez, toda pereza, Señor, todo lo que el enemigo quiera traer en este día, en medio de este lugar, para confundir a tu pueblo y desviar tu palabra. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos que vamos para Semana Santa? Amén. Amén. Tres, ya los demás, de parte del pastor, nos está un poco perdido. Estamos en tiempos donde ya estamos entrando en preparación para la Semana Santa. Incluso me llama la atención, estaba viendo un día de estos en la televisión una novela que sacaron en Brasil basada en la historia de Moisés. Muchas veces celebramos la Semana Santa y vemos personajes, vemos películas. Yo no sé a cuánto les gusta ver películas de Semana Santa. Muchas veces vemos personajes, a pesar de que hay unos que no son bíblicos, o sea, hay unos que son historias que no están en la Biblia, pero gran porcentaje sí son historias basadas en personajes de la Biblia. Y a veces vemos personajes y no entendemos que detrás de todo hay una simbología, que no fue simplemente porque a Dios se le antojó enviar un personaje a esta tierra, y no. Detrás de cada personaje de la Biblia hay una simbología. Hace 15 días prediqué del tabernáculo, tipología del cielo. Hoy voy a predicar, ya que venimos en estos tiempos donde se celebra la Semana Santa, dan películas de Moisés, de Cristo y todo. Hoy voy a predicar de dos personajes bíblicos que tienen en sí un trasfondo y una tipología, y que es Moisés y Jesucristo. Y he titulado esta enseñanza para esta mañana:
Moisés, tipología de Jesucristo. Pedí a los jóvenes que me representaran a cada uno de los personajes. En el caso de Go, le pedí al hijo de Go que él representara a Jesús. Puede tomar asiento, Jesús, porque si no se me va a cansar y se me van a hacer países. Y le pedí a Jason, es Jason, ¿verdad que está ahí? Sí. Que me hiciera el personaje de Moisés. Puede sentarse Moisés también. Moisés. Este personaje que usted ve aquí, Moisés del Antiguo Testamento, es una tipología o una simbología de Jesús, el Mesías. Y vamos en este día a aprender algunas. No puedo darle todas porque son bastante las tipologías que tiene cada personaje y que se une cada personaje con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Voy a hablar y rescaté para mí algunas de las más características que hizo cada personaje, que es en beneficio también, y es alguna de las obras más recalcadas para la humanidad en todo lo que Moisés hizo en tipología de Jesucristo. Amén. Amén. Dice Moisés, un tipo de Cristo. Podemos ver en Éxodo 7:8 la condición en la que en ese tiempo se encontraba el pueblo de Israel. Estaba en la aflicción. Aflicción se caracteriza por tristeza, pena, congoja, pérdida de ánimo. Estaban así a causa de sus exactores. Los exactores eran los capataces que estaban sobre ellos. Dios escucha las oraciones de los oprimidos de su pueblo, que claman a Dios para que actúe a su favor. Como dice el pasaje, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Dios decide actuar y escoge a Moisés, tipo de Cristo, para que sea su mensajero ante Faraón y sea el líder de su pueblo y el libertador de Israel de Egipto. Igualmente en Cristo encontramos una función igual a la que desarrolla Moisés en su ministerio en esta tierra. Y en esas funciones de Moisés aprenderemos que fueron tipología de la misión de Cristo en esta tierra. Si estudiamos la historia del pueblo de Israel, y si nos vamos anteriormente, cuando por medio de José Dios cumple el propósito de establecer a Israel en medio de Egipto, y cuando ya el faraón que estaba en ese tiempo muere José y todo, se levanta otro faraón, y este faraón viene con mano dura y empieza a ver que los hijos de Dios, el pueblo de Israel se multiplicaba y era un pueblo muy bendecido. Empieza a cambiar su mentalidad y empieza a traer aflicción, empieza a traer opresión sobre el pueblo de Israel, empiezan a ser oprimidos. Ahí vemos en la película de Moisés, arqueológicamente se habla de que puede ser realidad. El pueblo de Israel hacía adobes, ladrillos, con barro, con agua, con paja, y empieza el pueblo de Israel a ser oprimido. 430 años dura esta opresión prácticamente, donde empieza la opresión sobre el pueblo de Israel. Y hay un momento determinado en la historia, en el tiempo determinado, Dios escucha el clamor de su pueblo y determina cumplir la promesa del libertador. Ahí es cuando viene el nacimiento de Moisés, nace la historia. Ahora vamos a ver cada simbología. Y en el tiempo Dios llama a Moisés a los 80 años, ya un hombre ya bastante edad, estaba avanzado. De 80 años Dios se le manifiesta a Moisés en medio de la zarza, una experiencia sobrenatural. Y Dios empieza a dialogar con Moisés y empieza a mostrar el plan y el propósito que Dios tenía para Moisés como el libertador de la casa de Israel. Dice que la aflicción era tan grande del pueblo que subió a la presencia de Dios. Entonces, amado hermano, en toda la historia de Israel, de Moisés, del Éxodo, los Levíticos, todo siempre va enfocado al Mesías. Y hoy te voy a enseñar unos 6 principios de cuál representa la misión de Moisés juntamente con la misión de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir primero que nada al primer punto, el cual empieza a manifestar la tipología de Cristo por medio de Moisés. Primero que nada,
nuestro libertador, o Moisés, tiene un llamado divinamente escogido. Su llamado, el llamado de Moisés, fue definitivamente escogido por medio de un llamado divino. En Éxodo 3, del 7 al 10, podemos ver el llamado de Moisés. El llamado de Moisés fue un llamado sobrenatural, fue un llamado específicamente divino de parte de Dios. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas y de un pronto a otro dice que él ve en medio del monte, el monte Sinaí, una llama, un fuego que ardía una zarza y no se consumía. Y en Moisés despierta una inquietud. Dice, ¿qué será esto tan extraño que estoy viendo en medio del desierto? Y a causa Moisés sube al monte Sinaí y se le presenta Jehová, el Dios Todopoderoso. Se habla teológicamente que el que se le presentó a Moisés no fue el Padre, sino fue Jesucristo en medio de la zarza ardiente. Ahí tiene el llamado divino, ahí empieza toda la experiencia con Moisés. Cuando ya empieza Dios a hablarle y se quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que está es lugar santo, y empieza Dios a hablarle al corazón de Moisés en espíritu, y Dios empieza a decirle, mira Moisés, te he escogido, he escuchado el clamor de mi pueblo, te he escogido a ti con un propósito para que tú vayas y libertes a la casa de Israel. Ahí empieza todo el diálogo donde Moisés le dice, ¿sé quién soy yo para que vaya? Mira que yo soy tartamudo, y si voy, ¿qué me van a decir? Ahí empieza toda la manifestación, amado hermano, de Moisés. A los 80 años, él recibe su llamado. En el tiempo específico de Dios, en el tiempo determinado de Dios, para traer el milagro de la liberación, se presenta Dios delante de Moisés con un llamado divino. Había un tiempo específico, 430 años, estaba Dios esperando el tiempo específico para traer liberación sobre la casa de Israel. A través de esto igualmente Dios me enseña que para cada ser humano, para cada persona, Dios tiene un tiempo específico de su liberación, un tiempo específico donde Cristo se le manifiesta y se revela a aquel hombre en el cual va a cumplir un propósito. Amado hermano, en el tiempo en el que Dios te habló, en el tiempo en que tú conociste a Cristo, pudo haber sido en aquella campaña evangelística, pudo haber sido en un bus, pudo haber sido camino a tu casa. Aquel hombre que llegó y te habló de Jesucristo fue en el tiempo determinado de Dios, donde Dios vio que ya tú no podías, cuando Dios vio que ya tú estabas a punto de quitarte de la vida, se manifiesta a tu vida el libertador que se llama Jesucristo y te dice, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, aquel que te puede sanar, libertar y romper tus cadenas. En el tiempo de Dios, 430 años, se manifiesta delante del libertador, delante de Moisés Dios, y le da una misión específica de libertar a la casa de Israel. Amén. Amén. Entonces, a los 430 años, Moisés tenía 80 años de edad. Hay gente que tiene 50 años y dices que ya estoy cansado, ya no tengo edad para servir. Amado hermano, a Dios no le importa la edad. Tú puedes tener 10 años, tú puedes tener 80 años, tú puedes tener 90 años, pero cuando Dios ha determinado usar un hombre, la edad no es un obstáculo para que Dios se manifieste y se glorifique sobre tu vida. Amén. Amén. Entonces vemos que el llamado de Moisés fue un llamado específicamente divino. Amén. Amén. Otra de las características del llamado de Moisés es que lo realizó específicamente Dios. Fue Dios directamente el que se le presenta a Moisés en medio de la zarza. Como dicen algunos teólogos, fue Jesucristo, no fue el Padre el que se le presentó. Cristo se le manifiesta en medio de la zarza y empieza el llamado de Moisés, un llamado directamente de parte de Dios. Y cuando Dios hace un llamado directamente de Él hacia nosotros, podemos tener la certeza y la seguridad que este respaldo viene de parte de Dios en nuestro llamado, porque cuando Dios llama, Dios respalda, y cuando Dios llama, Dios cumple las fuerzas y prepara a su siervo o a su sierva para cumplir su misión en esta tierra. Aleluya. Los llamados de Dios. Por eso hay que tener cuidado, porque hay muchos llamados que no son de Dios. Hay muchos llamados que son de la emoción.
son de aquel que cree que vea, de aquella persona que creí que era Dios el que me llamaba a través de ella y no era Dios. Pero cuando Dios te habla y cuando Dios te dice que te va a usar, aquí en el corazón hay paz, hay seguridad y firmeza, que aquel que me llamó es fiel para cumplir en mí su santo propósito. El llamado de Moisés fue un llamado directamente de Dios, es un llamado divino. Dice que el llamado de Moisés no se basa en el corazón y en las pasiones de él. Ese llamado basado en la compasión de Dios por Israel. El llamado de Moisés no fue un llamado de emoción. Es que se me antojó ir a liberar a la casa de Israel. Es que se me antojó ir a predicar. Y no, amado hermano, el llamado de parte de Dios en Moisés no fue un llamado basado en las emociones de su corazón. Fue un llamado específicamente de Dios. Y en el corazón de Moisés hubo compasión por la casa de Israel. Cuando Dios nos llama a predicar, en nosotros tiene que haber compasión por las almas y el montón de miles de almas que se pierden y están cautivas y se van a los infiernos por toda una eternidad en Cristo. En Moisés hubo compasión en él. Mi pueblo, quizá decía Moisés, mi familia, mi descendencia está siendo oprimida, está siendo latigada. Dios viene sobre él y en él trae la compasión y se levanta a realizar el propósito de Dios. Aleluya. Tendremos nosotros compasión por las almas que se pierden. Tendremos compasión por aquellos hombres y mujeres que se van a una eternidad sin Cristo. En Moisés hubo compasión porque el llamado de parte de Dios trae compasión y trae en nosotros el despertar hacia aquellos que se pierden. Amén. Amén. Ok, entonces no es el llamado de Moisés, es un llamado divino, sobrenatural. Dios mismo se le presenta a Moisés en la zarza ardiente y le dice lo que tiene que hacer. Ahora vamos a ver la tipología de Moisés en el llamado de Jesucristo. Nuestro libertador Jesús fue divinamente también llamado. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los siervos, a poner en libertad a los oprimidos. El llamado de Jesús fue un llamado divino, fue un llamado donde el poder del Espíritu Santo vino sobre él, para que él fuera a libertar a los cautivos, para que él fuera a llevar sanidad a los enfermos, para que él fuera a llevar palabra de esperanza y palabra de bendición. El mismo llamado y el mismo sentir de compasión que hubo sobre Moisés, en Cristo estaba la compasión por las almas que se pierden. Sobre Cristo vino un llamado divino, porque sobre él vino el poder del Espíritu de Dios, lo reviste y lo prepara para libertar a la humanidad, para libertar al pecador, para decirle al pecador en ese tiempo que había llegado el tiempo donde él venía a libertar a los cautivos, a libertar a aquellos que habían sido y estaban oprimidos por el diablo, a sanarles, a libertarles y a quitar toda ceguera espiritual y a darles vista espiritual. Amén. Amén. Entonces en Moisés y en Jesús hubo un llamado divino. Los llamados de parte de Dios vienen respaldados por su poder. El hombre que Dios lo llama a servir, el hombre que Dios lo llama a ministrar su presencia, tiene que venir en el respaldo y en el poder del Espíritu de Dios. Porque si ese hombre, sobre él no está el poder ni el respaldo del Espíritu Santo, es un llamado humano. Sobre estos dos hombres, Moisés y Cristo, estaba el respaldo del poder y de la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Y si ese Espíritu Santo está en tu llamado, está en tu ministerio, tú vas a ver la gloria de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Moisés, está con Cristo y está con la iglesia para sanar, libertar y romper cadenas de opresión. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, sobre ellos dos hubo una tipología, un llamado divino. Segunda tipología o manifestación en Moisés y en Jesucristo. Siendo pequeños de edad, tuvieron que salvaguardar sus vidas
de la muerte en Egipto. Cuando Moisés nace, Faraón prepara una estrategia y le dice a las parteras: todo niño que nazca, que no sea mujer, o sea, que sea niño, lo matan, porque estos se me están multiplicando mucho, o sea, se me está haciendo plaga este pueblo, decía Faraón. Cuando viene todo el proceso y nace Moisés, Dios le da sabiduría a la mamá de Moisés, a su familia, y le dice: haz ¿cómo es que le llaman? Una moisera, le llaman ahora. Haz una cesta, cúbrela con brea, con lodo, como con petróleo. Cúbrelo bien, tápalo y ponga al niño y póngalo en las aguas del río Nilo. Llegan y ponen a Moisés, y la mano de Dios guía a Moisés y lo lleva directamente a la casa de Egipto. ¡Qué increíble! O sea, lo lleva directamente a las manos del enemigo. Es recibido Moisés, y la hija de Faraón toma al hijo y lo empieza, lo guarda, lo cubre y empieza a cuidarlo. Y Faraón le dice: bueno, está bien, déjatelo, pero ese niño tiene que ser formado aquí en la casa de Israel, en Egipto, como príncipe. Moisés, en su niñez, Satanás vino para matarlo, porque Satanás conocía que sobre este hombre se iba a cumplir la promesa del libertador. Sobre este niño que nació estaba la promesa que Dios de los ejércitos iba a cumplir para libertar a la casa de Israel. Satanás trata de matar a este niño, pero como siempre a Satanás le sale todo al revés, y todo plan que él imagina contra los hijos de Dios siempre le van a salir en contra, porque si la palabra dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Ninguna arma forjada contra Moisés prosperó, porque Dios estaba con él. Éxodo 1:16 dice: cuando asistías a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Aquí vemos en Éxodo 1:16, donde ya Faraón es tipología de Satanás. Faraón representa a Satanás, donde ya Satanás quería matar al hombre de Dios. Vemos en Éxodo 2:3 que Dios tenía esto preparado detalladamente para la liberación de Moisés, y es eventualmente al pueblo de Israel. Dios tenía un plan. Dios sabía y conocía el corazón de Faraón. Dice: vamos a querer matar al libertador. Ok, Satanás, lo voy a guardar, lo voy a cubrir, lo voy a llevar a Egipto. Egipto es simbología del mundo. Lo voy a llevar al mundo, en el mundo lo voy a guardar, lo voy a preparar para que cuando yo lo llame salga de este lugar a donde yo lo voy a llevar a ser formado. Amén. Amén. Okay. Entonces, tipología de Moisés, sobre él Satanás quiso matarlo en la niñez. Igualmente, cuando Jesús nace, vemos la misma característica de Satanás. Mateo 2:13 dice: después que partieron, aquí está hablando de José y María, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Igualmente, tipología de Moisés en la vida de Jesucristo. Cuando nace el Mesías, cuando nace el Salvador, Herodes, por su orgullo, por su vanagloria, porque él no quería otro rey, Herodes solamente decía: aquí hay un rey y se llama Herodes. Y cuando llegan y le dicen que se está cumpliendo el nacimiento de un rey, Herodes dice: bueno, vamos a matar a todos los niños que han nacido en este tiempo y van a ir a acribillarlos a todos los que son varones. Antes de que Herodes pudiera planificar el plan, Dios envía a su ángel y le habla en sueños a José y le dice: toma al niño, huye a Egipto, huye al mundo, y cuando yo te diga que vuelvas a venir, vas a venir con este
Amado hermano, Satanás quiso matar a los dos libertadores que Dios usó en el tiempo de la humanidad para libertar a su pueblo. Asimismo, Satanás te ha querido matar a ti porque tú eres un siervo de Dios, pero ninguna arma forjada contra los hijos de Dios va a prosperar. Denle un aplauso al Señor. Siempre el enemigo, el Dios de los cielos, le sacará la lengua y así, chivita, chivita, nunca vas a poder tocar aquello que yo he llamado. Quiso matar a Moisés, al libertador de Israel. Satanás quiso matar al libertador de la humanidad, pero con ninguno de los dos pudo. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, respalda. Cuando Dios te llama, te protege. Cuando tú caminas en santidad, en obediencia bajo el llamado y el respaldo de Dios, Dios te va a guardar de las acechanzas y de las manos del infierno. Amén. Amén. Yo he pasado en mi vida experiencias donde el diablo me ha querido matar desde la niñez. Un día se le contaba a mi hijo: a mí Satanás desde la niñez me quiso matar. Y yo no entendía cómo tantas veces Dios me libró de la muerte, cómo Dios me guardó de enfermedades, de accidentes, que me ahogara, de que pasara tantas cosas en mi vida. Cuando llegué a Cristo y entendí la historia de Moisés, entendí que Dios me había llamado y me había guardado y me estaba protegiendo para que a los 22 años Él se manifestara sobre mi vida y pudiera entender que Él me había guardado para cumplir su santa y divino propósito en esta tierra. Amén. Entonces vemos en Moisés y en Jesús una misma característica. A los dos los quiso matar, pero con ninguno de los dos pudo. Podemos ver más que por Satanás trate de matarnos para detener el llamado de Dios. Nosotros, Dios siempre destruirá los planes del enemigo. Vea, amado hermano, cuando usted camina y le sirve a Dios, téngalo por seguro que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa, se hace campamento, acampa a mi lado. Donde yo voy, Él levanta su campamento y va. Si yo voy a predicar a Huízaros, el ángel levanta su campamento y va conmigo. Cuando yo me acuesto, hace campamento a mi alrededor. Cuando me levanto, levanta el campamento y el ángel camina conmigo. Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y aquellos que le temen a Dios son los que se guardan en reverencia, en santidad, y le sirven con pasión, con amor y entrega, cumpliendo el propósito de Cristo en esta tierra. Cuando usted va a predicar a las casas de bendición, usted es una simbología de un hombre que lleva palabras de liberación, poder y presencia de Dios para que los demonios huyan y liberten a los cautivos. ¡Aleluya! Pastor, yo no voy a ir a ese lugar porque me da miedo. Pues ¿qué clase de Dios tiene usted entonces? Pastor, ahí no me mande porque ahí asaltan. ¿Qué clase de Dios tiene usted? Si Dios está conmigo y su ángel conmigo, ni Satanás, ni los pisuicas, ni las brujas, ni nada ni nadie me va a poder tocar, porque Dios está conmigo y su cobertura y su gloria y su presencia me respaldan de las horas del infierno. Un aplauso al Señor. Entonces, cuando usted vea las películas de Semana Santa, te diga: este Moisés que estoy viendo representa al Mesías. De este domingo 15 voy a predicar la Pascua, tipología de Cristo, para que usted entienda que la Semana Santa, la Pascua, pues se llama, tiene una tipología de todo lo que Cristo pasó y de la liberación de Cristo y libertad de Israel. Amén. Amén. Tercer punto, de tipología de Cristo, de Moisés sobre Jesucristo. Dice: Moisés, al ser rechazado en Egipto, ganó una novia. Vamos a ir a Éxodo 2, del 16 al 21. Éxodo 2, 16 y 21. ¿Está aprendiendo, amado hermano? Ven.
Dice, aquí se está hablando de Moisés, ¿verdad? Porque si nos vamos al contexto todo vemos que es de Moisés, pero voy a leer las características donde se habla de Moisés. Y estando sentado junto al pozo de Moisés, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de su mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Cuando Moisés es rechazado de Egipto, cuando Moisés mata al guarda, al egipcio, Moisés, a causa de todo este rechazado, y es sacado de la casa de Egipto y enviado al desierto allá. Fue rechazado por su propio pueblo, en comillas, que lo había visto crecer. Moisés no era egipcio, era judío, sangre hebrea. Moisés es rechazado, y en el caminar de Moisés se encuentra con las hijas en el pozo de Madián, y se da toda la historia. Y Moisés, como todos los hombres de aquí, cuando ven que sus esposas le están pegando, va y saca pecho. Bueno, espero que algunos, nosotros hacen esta. Moisés ve toda la escena, que están golpeando a las pastoras y todo, y él viene, el hombre seguro, imagínense, entrenado en Egipto, preparado en Egipto. El hombre era un militar, era bueno para la guerra, era bueno para volar cascos, para usar espada, y el hombre no le teme y defiende. Y a causa de esto llega a la casa y le dan a Séfora como novia. Moisés, al ser rechazado, consigue una novia. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la tipología de este hombre. Por ser rechazado, se ganó una novia. Ahora vamos a ir a ver a Cristo. Amén. Okay. Jesús fue rechazado en su nacimiento en Belén, Juan 1:11. Cuando huye a Egipto en su niñez, en Mateo 2, del 13 al 18, a causa del espíritu de envidia, la inseguridad del rey Herodes, se embarcan a la tarea de matar a Jesús. Jesús fue rechazado en sus primeras predicaciones. Lucas 4, del 16 al 30. Fue rechazado por los altos sacerdotes judíos. Mateo 27, del 41 al 42. Fue rechazado por sus amigos. Mateo 26, del 31 al 35. A causa del ser el rechazado, ganó una novia, la iglesia. Jesús fue rechazado desde su nacimiento por Herodes. Fue rechazado en sus primeras predicaciones. Cuando llega a su propio pueblo, su pueblo lo apedrea y le dice: fuera de aquí, no queremos nada contigo. Fue rechazado por sus amigos, fue rechazado por los apóstoles. Pedro lo niega 3 veces, Judas lo vende. O sea, Jesús fue rechazado en todo el lapso de su historia, y a causa del ser rechazado, amado hermano, a causa del rechazo que él recibe en su vida, Jesús se gana la novia, que es la iglesia del Cordero de Dios, esa iglesia limpia, pura y sin mancha, por la cual él entregó su vida en la cruz del Calvario. Jesús fue rechazado a causa del rechazo. Hoy tiene una novia que lo espera y que le dice: ven, Señor Jesús, tu iglesia, tu amada, tu esposa te espera para que tú vengas y la levantes. Amén. ¡Qué tremendo! Toda la simbología del rechazo de Cristo es el mismo rechazo de Moisés, y los dos ganaron. Moisés ganó novia, ganó esposa. Cristo ganó novia, ganó una esposa, que es la iglesia del Cordero de Dios, la iglesia limpia,
pura y sin mancha, que Él viene a levantar pronto. Y hay gente que son como vidrios en la obra de Dios. Es que me rechazó el diácono, pastor. Es que me rechazaron en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia universal. Es que me rechazaron. Yo quería servir y el pastor me dijo: usted no sirve para nada, busque una iglesia donde sirva. Es que me rechazaron mis amigos. En el colegio todo el mundo me rechaza, pastor. Me rechazó mi madre, me rechazó mi padre. A veces nosotros nos hacemos víctimas de cosas tan pequeñas y no entendemos que al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, lo rechazaron. Hasta sus propios amigos y los más íntimos lo rechazaron. Pero Dios tenía un plan maravilloso, que a causa de su rechazo Él iba a ganar una novia hermosa y preciosa para encontrarse con Él en las bodas del Cordero. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos son novia o pertenecen a la iglesia? Amén, aleluya. Aleluya. Ayer fuimos a ver una película, me quedé un poquito ahí, no me llenó mucho, se llama La Resurrección de Cristo. Parte ahí, algo me gustó, pero me enfoca a ese Mesías rechazado, resucitado entre los muertos, aquel Cristo que está a la diestra del Padre, esperando venir a tomar a su amado. Amén. Amén. Ok. Sexta tipología de simbología de Cristo, de Moisés y Jesucristo. Moisés sacó a los israelitas de Egipto, simbología del mundo. Cuando se habla de Egipto, Egipto es simbología del mundo. Moisés fue el mundo a libertar al pueblo de Israel, donde estaba llevando palo, donde estaba siendo oprimido, donde estaba cautivo, donde estaba opreso espiritual, enfermo, donde no estaban siendo explotados, donde eran la vergüenza de los egipcios. Moisés va y liberta a Israel de tipología del mundo de Egipto. Cuando Jesús viene a esta tierra, viene con la misma misión del libertador. Cristo vino a libertar a su pueblo. Primero vino a la casa de Israel. La casa de Israel lo rechaza. No quiero nada contigo. Jesús se va a los gentiles. Jesús vino en tipología de Moisés a libertarte a ti y a libertarme a mí de Egipto. Usted no puede decir que usted en el mundo estaba feliz. Usted no puede decir que en el mundo estaba viviendo la vida color de rosa, porque el que está en el mundo, a pesar de que tenga todo y no tiene a Cristo, está cautivo en todas las obras de Satanás. Bien, así es. Cristo te vino a libertar a ti del mundo y a vencer el pecado y a sacarte de las tinieblas, a sacarte de la opresión del diablo, a sacarte de allá donde el diablo te tenía avergonzado, oprimido. Moisés liberta a Israel y más años, 4000 años más adelante, aparece en medio de la cena el Mesías, el libertador, el que venía a romper las cadenas de opresión, al que venía a vencer el pecado, al que venía a tomar a su pueblo de las tinieblas y llevarlo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo te llamó y cuando Cristo te buscó, te sacó de lo más vil y más bajo de este mundo para hacerte sacerdote, rey, delante de la presencia de Dios. Aleluya. Versículo 7:36. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Moisés sacó a Israel haciendo señales y prodigios. Amado hermano, cuando llega y se presenta delante de Faraón y Dios mismo endurece el corazón de Faraón para que su pueblo no se fuera, era porque Dios iba a sacar a Israel con mano poderosa. Dios libertó a Israel con señales, prodigios
el mar rojo se abrió, salía agua de la peña, descendía el maná, Dios le dio carne, Dios le dio todo. Porque cuando Dios nos liberta, nos saca del mundo con mano poderosa y hace lo que tenga que hacer para cumplir en nosotros su santa y divina voluntad. Y Cristo vino a esta tierra a libertarnos igualmente con señales y prodigios. Hay gente que dice, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, si hubiera creído. Ve, amado hermano, yo se lo garantizo. El que no cree ahora, no cree pero ni en el tiempo de Jesús. Porque la palabra dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. Usted necesita estar en Cristo de aquellos tiempos para ver. Jesús vino a libertar y vino a sacarte con mano poderosa. ¿A cuántos tuvo que hacer cosas extraordinarias para sacarlo de la droga? ¿A cuántos Dios tuvo que hacer prodigios poderosos para sacarlos de la brujería y de la hechicería? A muchos Dios los libertó con mano poderosa, rompió cadenas, rompió, amado hermano, todo lo que tuvo que romper para libertarte. ¿A cuántos tuvo que desviar de tu vida para que no te matara? Porque cuando Dios llama con un propósito y mete manos en el mundo con mano fuerte y poderosa para libertarnos, rescatarnos, sanarnos y ponernos a la obra y a servirle a Él, amado hermano. Moisés sacó entonces a los israelitas de Egipto. Igualmente Jesús nos liberta del mundo de Egipto, de la esclavitud del pecado, de Satanás, que es igual simbología de Faraón. Los libró de la muerte espiritual y ahora nos da vida eterna en Cristo Jesús. Nos libró de la muerte. El pueblo de Israel estaba bajo el látigo de Faraón, estaban bajo sentencia de muerte. El que no trabajaba lo mataban. Usted y yo, antes de llegar a Cristo, estábamos en sentencia de muerte. Dígale al que está a su lado, usted tenía sentencia de muerte. Tenía sentencia de muerte. ¿Cuál era nuestro destino? ¿Cuál era tu destino, iglesia? El infierno. Dígale al que está a su lado, tu destino era el infierno. El destino era el infierno. Dígamelo. Amén. Perdónenme, es que no sé si me prestan el inalámbrico, por favor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así como suda tanto, se me corre el micrófono. Y ya ven ahora que me lo hago. Aleluya. Es como yo tengo las orejas tan pequeñitas. Amén. Ok. Número 7. Cristo tipifica, Moisés tipifica a Cristo como el abogado. Éxodo 32, leo para ustedes 31. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego por este pueblo que ha cometido en gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Moisés fue abogado delante de la casa de Israel. Cuando el pueblo de Israel hace ídolo de oro, Dios había determinado decirles: hasta aquí, no quiero nada con ustedes, los voy a consumir en el fuego del desierto. Moisés se presenta delante de Dios como el abogado, como aquel que le dice: todavía no, Señor, no los mates, todavía dales una esperanza, Señor, dales una esperanza para que ellos puedan corregirse y puedan entender el error en el que ellos estaban. Moisés fue abogado delante de Dios, y la palabra dice que nosotros tenemos un abogado de abogados que se llama Jesucristo. Cuando el hombre le falla a Dios, usted tiene un abogado. Cuando Dios ha dicho: ya no tengo misericordia más de ti, te voy a consumir, Cristo llega delante del Padre y le dice: todavía no, Padre, dale una oportunidad, dale tiempo para que Él se corrija.
Moisés fue abogado delante de Dios. Nosotros tenemos un abogado, tipología de Moisés es Jesucristo. Usted y yo tenemos un abogado delante de Dios. Porque cuántas veces le hemos fallado a Dios, cuántas veces usted le ha dado la espalda o yo le he dado la espalda a Dios, cuántas veces quizás Dios ha terminado, ya no más, y Cristo llega y le dice: todavía no, Padre mío, dale una oportunidad, dale tiempo para que Él se corrija, dale tiempo para que se levante. Y el abogado de abogados, el Padre, lo escucha y le dice: ok, hijo mío, por amor a ti le voy a dar una oportunidad más. Usted sabe, amado hermano, por qué Cristo no ha venido todavía. Que Dios tiene misericordia de nosotros. Por su misericordia. Porque quizás Cristo, el hecho Padre, todavía no. Demos tiempo. En Paterrey hay muchos que todavía no me conocen. En Huizras hay muchos que todavía no me conocen. Allá en Los Ángeles hay muchos que no me conocen. Demos tiempo, Padre, para que todos ellos puedan por lo menos ser alcanzados. Y después yo desciendo a levantar a mi iglesia. Por amor a Dios, usted y yo no hemos sido consumidos, porque hay un abogado delante del Padre. Porque aquella vez que quizás tú o yo le fallaste o le fallamos, estábamos listos y determinados para ser cortados. Amén. Pero llegó el abogado delante del Padre y dijo: todavía no, Padre mío. Démosle una oportunidad. Démosle una oportunidad a este hombre, a esta mujer, para que no se vaya a un infierno por toda la eternidad. A causa de que Moisés abogó delante de Dios, Israel no fue consumido. A causa de Cristo, que ha abogado por nosotros tantas veces, hoy usted está aquí para que le dé un aplauso y un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él el Padre, a Jesucristo el justo. Santo Dios, hay un abogado a la diestra del Padre. Amén, aleluya. Intercediendo cada día por nosotros. Voy cerrando. Otra de la tipología de Moisés en Cristo es intercesor. Moisés fue intercesor delante de Dios. Éxodo 32, 12 al 14. Leo para ustedes el 14. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado a destruir a su pueblo. Dios había determinado destruir a Israel con un terrible desastre. Pero llegó el intercesor Moisés, intercedió delante de Dios. Y Dios escuchó la voz de su siervo. Y a causa del clamor y de la intercesión de Moisés, Dios no destruyó al pueblo de Israel. Jesucristo representa a nuestro intercesor delante del Padre. Es Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Israel tuvo un intercesor, Moisés. Usted y yo tenemos un intercesor delante del Padre que se llama Jesucristo. Él intercede por la iglesia. Él intercede por nosotros. Él clama por nosotros. Él todos los días está intercediendo por aquellos que ha escogido, por aquellos que ha lavado a precio de sangre. Él intercede desde el trono de Dios por usted y por mi iglesia. Cada día el sacerdote de sacerdotes, el intercesor de intercesores, está delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Si hasta el día de hoy hemos perseverado y hemos mantenido nuestra vida firme y fiel delante de Dios, es por el intercesor que está delante del Padre, que se llama Jesucristo. Un intercesor para Israel, un intercesor para la iglesia, Jesús
el Hijo de Dios, el abogado de abogados, aquel que intercede por nuestras vidas todos los días delante del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, lo voy a dejar aquí, el tiempo se me ha ido. Moisés tuvo un llamado divino. Cristo tuvo un llamado divino. Nosotros tuvimos un llamado de parte de Dios. Yo puedo decirlo a boca abierta. Antes de yo llegar a Cristo, tuve una experiencia sobrenatural. Siempre diré, no sé si fue Jesús el que estuvo a mi lado o fue un ángel. Yo estaba acostado en una cama y de un momento algo me señala que vuelva a ver, y veo a un hombre de 2 metros, más de 2 metros, con sus vestiduras blancas, su rostro tapado, velado, y este hombre parado a la par mía antes de llegar a Cristo. Estando en un cuarto de habitación orando, puedo decir que sentí la mano de Dios en mis espaldas. Yo siempre he visto en mi vida un llamado y un respaldo y una protección de Dios, y ese mismo respaldo está sobre ti, porque cuando Dios llama, y llama específicamente, Dios guarda, y Dios protege, y Dios liberta, y pone a su ángel para que lo guarde. Tuvieron un llamado igual. Satanás los quiso matar. Quizás aquí hay gente que Satanás los ha querido matar desde el vientre de su madre. Amén. Pero cuando Dios llama, ni aún en el vientre de nuestra madre Satanás nos puede tocar. Porque Dios ha escogido a su pueblo y ha escogido a sus siervos para que le sirvan en estos tiempos. A Moisés lo quiso matar y quiso matar a Cristo. Y el diablo siempre va a salir con el rabo entre las piernas, porque siempre que quiera tocar a un siervo de Dios o a una sierva de Dios, el Señor Todopoderoso levantará espada y bandera y protección sobre sus escogidos en esta tierra. Amén. Así es, amén. Tuvimos Israel tuvo un intercesor, un abogado. Hoy usted tiene un intercesor, tiene un abogado que se llama Cristo. Así que, amado hermano, si el diablo te acusa y el diablo te quiere condenar, tú sabes que delante del Padre está Jesús, el abogado, que intercede por la iglesia y por nosotros. Aleluya. Podemos ver en Moisés como 5000 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, ya Dios nos estaba enseñando el planeamiento del Mesías, de Yeshua, el Cordero de Dios, para que después, 5000 años adelante, se manifestara en tipología de Cristo. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies. Podemos ver el amor de Dios tan grande, como ya desde tantos miles de años atrás nos estaba enseñando que Dios tenía un libertador preparado para toda la humanidad, y se llama Jesús de Nazaret. A Moisés se le catalogó como profeta. Jesús es el profeta de profetas, aquel que profetizó, aquel que habló de las cosas que habían de venir y que están aconteciendo. Hoy tenemos un Salvador, amado hermano, un libertador, y ya no es Moisés. Ese libertador estuvo hace 2000 años en esta tierra, libertando a la humanidad de la condenación del pecado en la cruz del Calvario. Ya el Padre no envió a Moisés, el Padre envió a Jesús, su Hijo amado, para libertarte a ti y libertarme a mí. Y nos libertó de Egipto con mano poderosa.
Dios metió la mano, su mano santa, en lo más vil de este mundo, en lo más bajo de este mundo, y metió su mano y nos tomó y nos sacó y nos llamó por nuestro nombre para que hoy le sirviéramos, para que hoy fuéramos sus hijos, su pueblo adquirido, su nación santa, amado hermano. Jesús fue rechazado y ganó una novia, la iglesia. Moisés fue rechazado en Egipto y ganó novia, ganó esposa. Aunque te rechacen, aunque el mundo te rechace, aunque tus amigos te rechacen, aunque tu familia te rechace, aunque la gente te rechace, con todo hemos ganado un campo en el cielo, en la patria celestial, juntamente con Cristo. Yo no sé cuántos están en este día aquí que necesitan verdaderamente entender que Jesús es tu sanador, tu libertador, que así como Israel fue libertada de Egipto, Cristo está hoy aquí para libertarte del mundo. Yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos necesitan que Jesús meta sus manos y con mano poderosa te liberte de la esclavitud de la tierra de Egipto, del mundo? Si tú estás aquí todavía y no has entendido que Jesús vino a libertarnos del pecado, a libertarnos de la esclavitud de Satanás, a libertarnos de la opresión de Satanás y de los demonios y del látigo que cada día atormenta tu vida. Jesús vino a libertar a los que están en las drogas. Jesús vino a libertar a los que están en prostitución. Jesús vino a libertar al que está en alcoholismo. Jesús vino a libertar a los que están en brujería, en hechicería. Jesús vino a libertar a los que están oprimidos, deprimidos y cautivos en el mundo de las tinieblas. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Jesús vino y te llamó por tu nombre de la tierra de Egipto y te llamó para cosas grandes y maravillosas. Hoy está aquí. Quizá no lo podamos ver como lo vio Moisés, ese resplandor de gloria. Moisés bajó del monte alto con su cara resplandeciente a causa de la gloria de Dios. Jesús, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, bajó con su rostro resplandeciente, tipología de Moisés. Los dos bajaron con su rostro resplandeciente cuando estuvieron delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ese mismo Cristo estuvo en medio de la zarza ardiente. Ese mismo Jesús que se le presentó a Josué cerca de las murallas de Jericó. Ese mismo Cristo que estuvo manifestado delante de Abraham. Ese mismo Cristo descendió a esta tierra a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y Él está aquí. Él está aquí para libertar. Él está aquí para llamarte desde Egipto y decir: